Ya descubrí mi herida, ya empecé mi proceso de sanación, pero ahora, ¿cómo puedo reconocer que estoy sanando? De esto vamos a hablar hoy en este episodio. Yo soy Adriana del Castillo y les doy la bienvenida a mi canal. En esta serie de videos que he estado compartiendo con ustedes hemos explorado las 5 heridas que nos impiden ser quien somos. La herida del rechazo, del abandono, de humillación, de traición y de injusticia. Ahí vimos a profundidad cada una de estas heridas y cómo poder empezar el proceso de sanación. Pero ahora nos queda una pregunta. ¿Cómo sé si realmente empecé a sanar mi herida? Y de eso es lo que vamos a profundizar hoy. Vamos a empezar con la herida de rechazo. Si recordamos, la herida de rechazo es aquella que se pone la máscara del huidizo. Es aquel que se esconde, que le cuesta dar su opinión, que no se valora. ¿Okay? Ahí tienen varias características allí esa herida que la pueden ver a profundidad en los videos anteriores. ¿Cómo yo puedo reconocer si ya yo empecé a sanar esa herida en mí? Lo primero es que me voy a sentir ahora más capaz de asumir responsabilidades. Voy a poder expresar mi opinión sin sentir ese miedo y esa vergüenza que tiende a paralizarme. Voy a poder empezar a exponerme de una manera mucho más segura y más confiada de mí misma. Voy a poder poner esos dones al servicio sin sentir vergüenza de lo que yo estoy presentando o de lo que estoy ofreciendo. Esas son algunas de las fortalezas o de las cosas que vamos a recuperar cuando logramos sanar esta herida de rechazo. En conclusión, cuando ya yo veo que estoy sanando esa herida de rechazo y me expongo o doy mi opinión, ya no siento ese dolor. Entonces puedo empezar a vivir la vida con un nivel de disfrute mucho mayor, con una confianza y una certeza en mí mismo. Empiezo a valorarme mucho más, empiezo a poner límites mucho más sanos en mi propia vida. Entonces esas son las ventajas de quitarnos esa máscara de huidizo. Ahora, la herida de abandono. ¿Cómo sabemos si estamos sanando esa herida? Recordemos que la máscara que se pone la persona con esta herida es la de dependiente. Esta persona es la que le cuesta tomar decisiones, es aquella persona que necesita sentirse validada por terceros para poder tomar acciones en la vida. Entonces, esta máscara de alguna forma me impide dar pasos seguros en las cosas que yo quiero lograr. ¿Cómo sabe esta persona si empezó a sanar su herida de abandono? Bueno, cuando ya se siente capaz de tomar decisiones por su propia cuenta sin sentir ese miedo o sin sentir esa necesidad de que alguien apruebe la decisión que está tomando. Empieza a disfrutar mucho más momentos de soledad, ya no se siente ya esa sensación de que está solo, de que está triste, de que está abandonado, ya lo deja de experimentar. Disfruta más bien ahora de sus momentos de soledad. Es aquella persona que ya empieza a dar señales de que está seguro de lo que quiere, de que va por ello, de que ya no va a vacilar más en lograr sus objetivos, porque entonces ya empieza a sentir esa seguridad en sí mismo con respecto sobre todo a la toma de decisiones y al no sentirse abandonado cuando hace este tipo de acciones. La otra herida, que es la de humillación, en esta herida nos ponemos la máscara de masoquista. Son aquellas personas que se sobrecargan de obligaciones por querer siempre estar ayudando y salvando a las demás personas. Entonces se sobrecargan de muchas obligaciones y olvidan sus propias necesidades. Les cuesta poner esos límites. Entonces sobrecargan su propio cuerpo y muchas veces el cuerpo se los reclama de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿cómo yo sé que ya yo empecé a sanar esta herida de humillación? Cuando ya yo empiezo a respetar mi propio cuerpo, empiezo a respetar mis propias necesidades, a reconocerlas, empiezo a decir no, empiezo a poner límites, ya no soy esa persona que se sobrecarga de tantas cosas porque reconozco mis propias limitaciones y empiezo a soltar cosas que no me corresponden. Cuando cuando aprendo a expresar cuáles son las cosas que necesito, cuáles son las cosas que deseo, las expreso con mayor fluidez, y ahí entonces ya empezamos a ver que esa herida de humillación con la máscara de masoquista empieza su proceso de sanación. La herida de traición,
que nos ponemos la máscara de controladores son aquellas personas que están siempre con los ojos pendientes de que todo salga a la perfección, que todo salga de acuerdo a las expectativas que ellos tienen, ¿no? Tienen que controlar todo, les cuesta delegar, les cuesta confiar en las demás personas. Tienen emociones muy variadas, tienen muchos altibajos emocionales. Entonces, este tipo de personas, cuando empiezan su proceso de sanación, ¿qué es lo que empiezan a experimentar? Primero, que sus emociones empiezan a estar mucho más equilibradas, ya no tienen esos sobresaltos emocionales tan altos. Luego se permiten empezar a delegar las cosas sin sentir esa necesidad de estar controlando todo, de estar sobre eso que están haciendo. Puede dejar que las personas fluyan con las cosas que tienen que hacer. Van disminuyendo esa necesidad de llamar la atención para que puedan ser reconocidos, para poder controlar esa herida de traición. Y empiezan a disfrutar mucho más de sus logros sin necesidad de esa aprobación constante, porque necesitan esa validación de que lo están haciendo bien para poderse sentir así, ¿no? Entonces, cuando ya yo estoy sanando esa herida, yo puedo manejarme dentro de ese momento de que mi planificación se modificó y yo no entro en crisis, yo no entro en colapso. Yo puedo permitirme esos cambios de vida, puedo dejar a las personas hacer su trabajo sin esa ansiedad y sin esa necesidad de control. Ahí entonces empiezo ya yo a identificar que esa herida de traición con mi máscara de controlador empezó a sanar. Y la herida de la injusticia, que se pone la máscara del rígido, que es aquella persona que está siempre bien estructurada, que son muy organizados, inclusive a nivel obsesivo, que no muestran sus emociones, son esas personas que son completamente, que parecen un hielo, no muestran sus emociones, que necesitan que todo sea equilibrado y justo para sentir que realmente las cosas están funcionando bien. Esta persona, cuando empieza a sanar, se va a permitir bajarle un poco a ese juicio de merecimiento, de que las cosas tienen que ser justas, ese perfeccionismo de que las cosas tienen que ser así equilibradas, y empieza entonces a permitir esas diferencias en la vida, de que hay unos que son así, otros son mejores, otros son mucho mejores, para no poner la parte negativa, y puede aceptar la variedad en las personas. Puede cometer errores y no afectarse tanto, no autocriticarse tanto, porque también esa es una de las características de la persona que sufre la herida de la injusticia, y empieza a mostrar su sensibilidad. Eso es una de las partes más importantes que tenemos que reconocer cuando estamos con esta herida, que podemos empezar a mostrar nuestra sensibilidad, nuestras emociones y compartirlas sin miedo, vernos vulnerables. Entonces allí empieza esa herida, su proceso de sanación, que ya la estoy sanando en mí. Quitarnos esa máscara, quitarnos esa armadura que nos ponemos para poder protegernos de esas heridas de la infancia, es poder volver a ser libres, es poder volver a conectar con nuestra verdadera esencia, es poder disfrutar de la vida con otro nivel de conciencia, con otra energía, es poder emprender nuevas aventuras con otra visión, con deseos de aventurarnos, deseos de disfrutar las cosas, ¿no? Ya no sentimos esa vergüenza o esa culpa o esa necesidad de controlar las cosas, ya empezamos a fluir con la vida. Entonces, cuando reconozcas que ya estás sanando, abrázate y felicítate por haberte quitado esa armadura de en tu vida. Permítete darle las gracias a esa herida y a esa máscara que por un tiempo te protegieron, pero que ya no las quieres más en tu vida. Pero agradéceles por haberte mostrado el aprendizaje que tenías que venir a vivir y a experimentar. Así que bueno, te felicito si has visto todo este video, si te has logrado reconocer en esas heridas, si te has decidido a sanar todas esas heridas y aventurarte a vivir una vida llena de plenitud y de amor. Por acá te dejo los enlaces de los otros videos para que también los puedas disfrutar si todavía no los has visto y puedas empezar tu proceso de sanación. Chao y gracias por escucharme.